Hola, que el Señor te bendiga en este día, que sea la paz del Señor sobre cada hogar, sobre cada familia que nos están viendo en este tiempo, en este momento. Para mí es un privilegio poder compartir la palabra del Señor. Mi nombre es Kenia González, formo parte del Ministerio Casa de Salvación y es una bendición estar aquí en este momento. Ahí donde está, pidámosle al Señor que nos dé la sabiduría, el entendimiento, para que podamos para que Él pueda abrir nuestro corazón y nuestra mente para la palabra de Él. En esta hora, estimada iglesia, estimados amigos, me toca dar la palabra y quisiera hablar de dos personajes muy especiales que habla el libro de Hechos 16, 25 al 34. Y ya todos hemos leído, ¿verdad?, este relato cuando Pablo y Silas son encarcelados. Y en el versículo 22 en adelante dice el 22 de Hechos 16, y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándoles la ropa, ordenaron azotarles con vara. Y después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies con el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos lo oían. Voy a dejar esta palabra hasta este momento. Si nosotros sabemos, a mí me gusta hablar mucho de Pablo porque ha sido uno de los mayores exponentes, un apóstol de apóstoles que predicó la palabra del Señor contra viento y marea. Y el Señor le fue dando a Pablo personas que fueron de bendición, que compartieron la palabra del Señor con él. Pero este tema a mí me impresiona mucho porque nosotros podemos ver que a pesar de las circunstancias más duras, Pablo y Silas tuvieron que enfrentar otro cuadro. La palabra del Señor dice, incluso Pablo comienza a decir que hay parte de una palabra donde él expone todo lo que ha sufrido por el amor del Señor: azotes, pasó hambre, necesidades, lo picó una serpiente, situaciones complicadas y difíciles. Imagínense usted en el tiempo de Pablo que no tenían ¿cómo explicarles? No poseían en ese tiempo la calidad de vida que nosotros tenemos hoy en día. Por ejemplo, todos nosotros, yo la vez pasada escribía algo importante, y es que la importancia de congregarse. Por ejemplo, miren ustedes, por ejemplo aquí en Honduras, San Pedro Sula, en cada barrio, cada colonia tenemos 3, 4 iglesias y podemos congregarnos en donde nosotros queramos. Esa es una gran oportunidad que tenemos. En los tiempos de Pablo no había eso, o sea, siempre tenían que andarse escondiendo, eran apedreados, eran latigados. Incluso en este capítulo de Hechos lo narra, de que ellos, por estar predicando la palabra, y todo esto se dio porque antes de que ellos fueran azotados, cuenta de que una mujer que se paró enfrente de ellos, una divina, le dijo: ustedes son siervos del Señor. Pablo se molestó tanto y le expulsó ese espíritu demoníaco que esta mujer tenía, porque la gente estaba acostumbrada a estar escuchando al enemigo a través de esta mujer. Y la palabra dice que Pablo se molestó y expulsó ese espíritu inmundo, y la gente se agolpó contra ellos y los metieron a la cárcel. Pero ¿qué es lo que yo le quiero decir? Cuando yo me pongo a ver todo lo que Pablo sufrió por el amor al Evangelio, por el amor a Jesucristo, vemos que la situación de Pablo en ese tiempo era precaria, pero él no le tenía miedo a esas situaciones. Para él no había
no había obstáculos, no había nada que pudiera oponerse con tal de cumplir el propósito por el cual el Señor lo había llamado. Y nosotros vemos, yo me puse a indagar y a investigar cómo eran las cárceles en los tiempos antiguos. Óiganme, eso es, yo le invito a que usted cuando lea la palabra y haya algún interrogante, investigue, métase a todas las plataformas habidas y por haber para que usted pueda interesarse de cómo pasaban estos apóstoles, cómo pasaban su vida, cómo luchaban, cómo trascendían los límites. Bueno, ¿qué más les puedo decir yo con esto, verdad? Y comencé a investigar cómo eran las cárceles donde estaba Pablo y Silas. La vez pasada que nosotros estábamos ministrando, el Señor hablaba, el Espíritu Santo hablaba a mi corazón mientras estábamos ministrando y me traía el ejemplo de Pablo y Silas, cómo ellos usaron unas armas poderosas como la alabanza y la adoración, como la oración, ¿verdad? Mientras ellos estaban en un lugar que ahorita yo les voy a explicar así brevemente cómo era el lugar donde ellos estaban. Dice, según la historia, las cárceles que habían en ese momento, digamos, voy a poner un ejemplo, 20 por 20, digamos, unos cuadritos pequeñitos donde usted solamente podía estar sentado y medio se paraba para irse a acostar sobre una cama hecha de piedra o el suelo, por decir así, de paja, donde no habían sábanas, ni siquiera había un inodoro. Imagínense que a mí se me quebrantó, ¿verdad? Mi espíritu la vez pasada que hablaba con mi hermana y comenzamos a hablar de Pablo, que incluso Pablo le dice a Filemón en una de sus cartas, por favor, Filemón, le dice cosas tristes, pero sobre todas las cosas de Filemón, por favor, cuando vengas a visitarme, no se te olvide traerme un abrigo que yo dejé en tu casa. ¿Por qué? Porque Pablo pasaba unas necesidades crueles, hambre, pasaba, aparte de estar lastimado después de tanto latigazo, díganme usted quién estaba allí para ponerle allí una bendita con agua a Pablo, no, ¿verdad? Las heridas se le curaban solas. Solo el Espíritu de Dios estaba con ellos allí, estaban solos. Incluso Pablo le dice a Filemón, mira, Filemón, he quedado solo en la cárcel, solo estoy aquí. En varias cartas, Pablo le dice lo que pasaba a él. Entonces, cuando yo me pongo a investigar las cárceles de ese tiempo, oigan, carecían de higiene. Allí, los que eran metidos en ese lugar se hacían pipí, se hacían del dos allí. ¿Y qué tenía que hacer? Solo, no puedo imaginarme cómo sería nuestra vida hoy sin un sanitario. Imagínese usted qué triste para Pablo y Silas en ese tiempo. Oiga, eran unas cárceles severas. Incluso los que describen estas cárceles dicen que era un infierno breve, una muerte larga en esas cárceles. Convivían con ratas, las ratas pasaban encima de la ropa de los que estaban presos allí. Había solo una pequeña rejilla solo para ver la luz del día allí. Imagínese usted qué tremendo, ¿verdad? No había otro lugar, como les estoy explicando a ustedes, para hacer todo tipo de necesidad. Imagínense que en ese cuadrito, en ese huequito, hacían sus necesidades. Y eso que no eran alimentados todos los días. Según leía en la historia de estas cárceles, les ponían un plato y ese plato tenían que ocuparlo para todo tipo de necesidades. Imagínese usted, y era llenado cada 8 días. Imagínense que solo les pusieran agua, o que solo les pusieran un poquito de arroz, o solo un poquito de frijoles, o una tortilla con sal. Imagínense ustedes qué tremendo, ¿verdad? Y los tenían con grilletes. Aquí dice, ¿verdad? En la palabra dice que en el versículo 24, que cuando los metieron en el calabozo de más adentro y les aseguraron los pies en el cepo. O sea, estaban con grillos, no se podían mover. Si les daba ganas de hacer pipí ahí nomás, ¿verdad? Y es una situación bien difícil. Pasaban unos fríos terribles en esas cárceles. Oigan bien, y aún así, iglesia, y aún así ellos adoraban y alababan al Señor.
Y yo pienso que ellos hacían eso porque la fe de ellos estaba tan fundamentada, porque para ellos, como Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y también Pablo estaba sujetado de esta palabra, estaba agarrado de las promesas del Señor y sabía que un día el Señor los iba a sacar de ahí. Sabían ellos que el Señor estaba allí. Y yo escribí algo, ¿verdad? Que en medio de esa situación, ellos no se quejaron, sino que ellos oraban y cantaban al Señor. Y los demás escuchaban y miraban. Oiga bien, los demás miraban la actitud de ellos. A veces nos encontramos, a veces pasamos situaciones nosotros, que en vez de darle gracias a Dios por tal situación, oigan bien, lo que nosotros hacemos es quejarnos. Vamos donde el vecino, vamos donde el hermano, ay hermano, esta situación está bien difícil, ¿qué vamos a hacer? Ay no hermano, mire, yo no voy a criticar a los que se han ido del país. No los voy a criticar, ¿verdad? Yo no voy a criticar a aquel que está pasando necesidad. No voy a criticar a nadie, a nadie. Pero sabe, muchas veces de las cosas que pasamos y las decisiones que tomamos es a causa de la falta de confianza en el Señor. Si Él dice, oiga bien, si Él dice que no hay justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan, porque yo he de temer. Si Él dice que Él va a darnos vestido y nos va a alimentar como Él alimenta a los pajarillos del campo, ¿cómo nosotros, oiga bien, cómo nosotros siendo sus hijos nos va a faltar cosas? Solo, ¿sabe cuál ha sido el problema de la iglesia? El problema de todo, en general, ha sido el no ser agradecido y ser desconforme con el Señor. No estar conforme con el Señor, perdón. Ese ha sido nuestro mayor problema. Nosotros no hemos sido personas agradecidas. ¿Ustedes creen? Pablo, ¿por qué cree usted que le adoraba? Silas, ¿por qué cree usted que adoraban en una cárcel tan precaria y golpeados? Porque ellos sabían cuánto agradecimiento habían de parte de ellos al Señor por lo que el Señor hizo por ellos. ¿Usted cree que Pablo no le agradeció al Señor haberle presentado un evangelio tan poderoso, potente? Haber escrito todas las epístolas, prácticamente todo el Nuevo Testamento fue escrito por Pablo. Y usted lee cada carta, usted se toma su tiempo para leer la palabra y es una palabra que le reconforta, que le ayuda, que le anima, que lo levanta. ¿Por qué? Pablo estaba agradecido y esa es una de las cosas que nosotros nos hace falta. Yo el domingo ministraba a la iglesia y decía, iglesia, seamos agradecidos, demos palabras de agradecimiento. Estamos pasando una situación difícil, agradezcamos al Señor. Estamos pasando un momento muy alegre, muy próspero, muy bendecido, agradezcamos al Señor. Pero muchas veces nosotros, ¿sabe qué hacemos, iglesia? Si tenemos mucho, venimos poco a la iglesia y nos vamos. Mejor voy de vacaciones, voy aquí, voy allá. Cuando ya quedamos sin nada, regresamos otra vez nuevamente. Cuando somos golpeados por la vida, regresamos, pero venimos con quejas al Señor. Imagínense ustedes creen que Dios le hubiera dado la oportunidad a Pablo de haber escrito este evangelio si él no hubiese sido agradecido. Dios estaba con ellos y Dios estaba viendo la actitud de ellos en medio de las dificultades, en medio de la tribulación. Con esta actitud, oigan bien, ellos provocaron que la gloria del Señor descendiera no solo en ellos, sino en toda la cárcel, a través de que ellos provocaron que un terremoto sacudiera las paredes de aquella cárcel. Y nosotros lo podemos ver en el versículo 26 que dice, entonces, pero antes de eso, ¿qué es lo que provocó que ese terremoto viniera? No, imagínense ustedes en ese momento Pablo estuviera, sí, que para qué acepté este llamado, que para qué aquí, que para qué allá, Dios ha sido injusto, Dios ha hecho esto aquí, que qué barbaridad, cuánto tengo que caminar, cuánto tengo que viajar, tanto tengo que padecer. Eso lo que hubiese provocado es que Dios se hubiese molestado y nunca hubiese provocado un milagro como el que provocó, porque dice el versículo 25,
Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos lo oían. Oigan bien, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Esto nos enseña a que Pablo y Silas, oiga bien, usaron dos armas poderosas, la oración y la adoración. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos en momentos difíciles? Necesitamos quejarnos, necesitamos nosotros estar diciéndole al Señor, ¿por qué me pasa esto si yo soy tu hijo? No, miren, segunda de Corintios 10:4 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino espirituales, para la destrucción de fortalezas. Pablo y Silas usaron esas dos potentes armas que no solamente provocaron que la gloria de Dios descendiera a través de un terremoto, sino que los sacara de la cárcel. Y oiga bien, y no solamente eso, sino que si usted comienza a leer, el carcelero estaba tan asustado que hasta quiso quitarse la vida. Y dijo, Dios mío, que si todos se escaparon, me van a venir a cortar la cabeza a mí. Porque es a meterse una espada iba cuando Pablo dijo, hey, para, todos estamos aquí. ¿Saben por qué? Porque Pablo sabía que quien había hecho ese milagro grande había sido el Señor. ¿Y saben por qué? ¿Por qué Pablo y Silas cayeron en esa cárcel? Muchos de nosotros pueden decir, puchica, qué injusticia, pobrecitos. Pero el propósito eterno del Señor era la salvación del carcelero y era la salvación de los demás que estaban presos allí. Y cuando usted lee este capítulo 16, del 24 en adelante, usted se va a dar cuenta que dice aquí, en el versículo 30, y sacándolos, les dijo, le estoy hablando del carcelero, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y dice que el carcelero hizo saber, oiga bien, el carcelero le hizo saber a Pablo la necesidad que tenía él del Señor y lo llevó a su casa y dice que toda su casa aceptó al Señor. A veces las dificultades que estamos pasando, oiga bien, eso está sirviendo como una herramienta en las manos del Señor a través de nuestro testimonio para que otras personas comiencen a creer quién es Dios realmente, quién es el Señor para nosotros, qué es lo que Dios está haciendo a través de las dificultades. Nosotros creemos que Dios es Dios cuando nos regalan un carro, cuando nos llenan una cuenta bancaria, cuando tenemos inmensidad de comida en la casa, cuando alguien nos da un regalo. Dios es Dios en todo momento, en las dificultades, en las pruebas más difíciles. Oiga bien, la alabanza y la adoración, ¿por qué son dos armas tan potentes y que provocaron ese terremoto? Porque en ese ambiente donde estaba Pablo, ellos hicieron que la depresión, que la ansiedad, oiga bien, oiga bien lo que ellos provocaron en ese momento a través de el Señor, a través de ellos, provocaron que toda esa gente conociera la salvación del Señor. Igual nosotros tenemos que tener esa actitud que a través de nuestro testimonio, a través de las pruebas o los procesos que nosotros estamos pasando, sean como un ejemplo para los demás. Que cuando nosotros estemos enfermos, cuando estemos pasando necesidad, porque oiga bien, si la palabra, si el Señor dijo en Juan 16:33, Jesús dijo, todas estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, dijo el Señor, yo ya he vencido al mundo. Y la gente necesita que puedan ver al Señor a través de lo que nosotros estamos viviendo. Yo le voy a hacer varias preguntas este día a usted en este momento. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo? ¿Qué es lo que nosotros
o cómo nos estamos comportando nosotros ante la adversidad, ante la preocupación. ¿Cuál es nuestra actitud ante lo que estamos pasando? ¿Cómo debemos de afrontar lo que nosotros estamos viviendo en el mundo? Estoy hablándole de COVID, estoy hablándole de tantas enfermedades, de tantas pestes que vienen. Imagínense esto de la viruela del mono, ya está en Honduras. Como si el COVID se llevó muchas personas, hizo que otros volvieran a los pies de Cristo, a otros los atacó este virus y se supo afrontar con valentía. ¿Cuál es nuestro pensamiento ante eso? O sea, ¿cuál es su actitud ante esta situación? Nos vamos a poner, Señor, nosotros somos tus hijos, ¿cómo nos vamos a enfermar, Señor? ¿Por qué nos has traído esto? La palabra dice que antes de que venga Él, todas estas cosas las vamos a pasar. Pero lo más importante es cuál es la actitud que yo estoy tomando frente a estas situaciones. Nuestro mayor reto es que de nuestro corazón brote la gratitud al Padre. Yo les voy a contar algo que hace 2 semanas, el lunes antepasado, me pegó una calentura severa, hermanos. Ay, Dios mío, yo era una tempestad horrible. Mi mente no dejaba de orar, pero no por miedo. Porque quieren que les diga algo, cuando nosotros estamos seguros cuál es nuestra eternidad, cuando estamos seguros en quién confiamos, no nos provoca miedo. La enfermedad, eso es lo que Pablo nos enseñó cada vez que era metido en la cárcel, cada vez que era azotado. Imagínense, una serpiente lo picó, ¿qué va a hacer usted? Nosotros, ay, Dios mío, ya me morí, Dios mío. No, Pablo, mire, las cosas, cuando nosotros tenemos confianza en el Señor, viene esa tranquilidad, viene esa paz, sabiendo que lo que va a suceder en los siguientes minutos o lo que va a suceder en el siguiente tiempo, Dios ya tiene el control de las cosas. Pero cómo nosotros cómo nosotros podemos desarrollar una fe inquebrantable, es estar llenos del Espíritu Santo, cantando cánticos de adoración, leyendo su palabra. Asistamos a la iglesia, no nos quedemos en casa, aprovechemos bien el tiempo, porque los días son malos, iglesia. Y quiere que le diga algo, el propósito, cada proceso es un propósito de Dios. El propósito de Dios para Pablo y Silas fue que en aquel momento el carcelero y su familia fueran salvos. ¿Usted se ha preguntado cuál es el propósito de Dios en medio de la dificultad que usted está pasando? Hágase esa pregunta ahí donde está y diga, Señor, propósito tienes para lo que yo estoy pasando en este momento. ¿Cómo puedo afrontar esta situación? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué solución me puede dar? Hable con el Señor como su mejor amigo. Hable como cuando usted habla con su mejor amiga, como cuando habla con su mamá, con su papá, con sus hermanos. Dígale al Señor, Señor, ¿qué propósito tienes para mí? Porque déjeme decirle que nuestro testimonio y la manera en que nosotros afrontemos las dificultades y los procesos en la vida va a servir para que la fe de otros crezca. Pero si las personas comienzan a ver en nosotros mucha queja, mucha murmuración, nada de agradecimiento, va a decir, yo estoy peor que o a ver en qué Dios ha creído. Necesitamos nosotros que los demás crean que nosotros tenemos un Dios poderoso, un Dios que sana, un Dios que salva, un Dios que libra, un Dios que va delante de nosotros. Ese es el Dios que nosotros debemos demostrarle al mundo. Entonces, fíjense que para finalizar yo quiero contarles algo así rapidito. Ese día yo me enfermé de verdad. Miren, yo sentía una tempestad horrible, calenturas. Ya saben todos ustedes lo que han sentido alguna vez calentura. Yo le decía, Señor, toma control de toda situación, de toda adversidad. Y déjenme decirles, no le tengo miedo a estos virus que vienen, no les tengo miedo. Porque ¿sabe qué? Dios ya los venció en la cruz del Calvario. Dios ya los venció. Y si en algún momento nos toca partir, ya sabemos nosotros con seguridad para dónde vamos.
porque tenemos la certeza de la salvación. Es lo que Pablo no le temía a los azotes, Pablo no le temía a la cárcel, a nada, porque él sabía para dónde iba. Entonces, en medio de esa dificultad de la enfermedad, mi esposo cayó el jueves. Imagínense los dos enfermos, y él poniéndome unas toallitas húmedas aquí, yo dándole pastillas, y aquella situación bien precaria. Pero ¿sabe qué? Pudimos ver la mano del Señor. Y yo le di muchas gracias al Señor. Le digo, Señor, gracias porque pasó la tempestad. Pero ¿saben por qué más sufría yo? Porque servimos, porque amamos lo que hacemos en la casa del Señor. Y eso es una de las cosas que más nos tenía allí. No movernos a causa de la enfermedad, pero no estábamos siendo derrotados. Simplemente estábamos pasando un proceso del cual yo le estoy compartiendo este día, para que usted sepa que nosotros tenemos un Dios grande, un Dios poderoso, un Dios que con Él todo es posible. Y este día yo le quiero decir a usted, mantengamos esa fe, no nos dejemos vencer, porque quiere que le diga algo. Dice la palabra del Señor, y con esto voy a finalizar, que la gloria venidera para nosotros es mucho mejor de lo que nosotros estamos pasando en el mundo. Jesús lo advirtió: en el mundo tendréis aflicción, pero no se preocupen porque yo he vencido al mundo. Este día, iglesia, yo le quiero dejar esta palabra a usted, una palabra de fe, una palabra que usted se la lleve en su corazón, la medite en su corazón, comparta con los demás. No tengamos temor, porque el amor del Señor echa fuera todo temor, toda angustia que nosotros podamos estar pasando. Así que este día te invito a que creas en ese Dios poderoso, ahí donde estás. Pídele al Señor que te dé las fuerzas necesarias para que salgas de los procesos en donde estás. Que el Señor te bendiga, iglesia, y te esperamos este jueves que iniciamos culto a las 7 de la noche, no te lo dejes perder, y el domingo en nuevo horario a las 9 de la mañana. Que el Señor te bendiga. Había escuchado de alguien que tiene el poder para liberar. Me acerco sin miedo a nada, buscando sanidad, buscando libertad. Tú tienes autoridad de al perdido rescatar. Yo creo en tu poder, Jesús de Nazaret. Quiero estar a tus pies, Padre. Nunca dejaste ser, pues tú eres aquel que sin importar
es eterna y tu gran amor. No soy digno por tu gracia, tengo salvación. Tu palabra es eterna y tu gran amor. No soy digno por tu gracia, tengo salvación. Tu palabra es eterna y tu gran amor. No soy digno por tu gracia, tengo salvación. Tu palabra es eterna y tu gran amor. Y yo creo en tu poder, Jesús de Nazaret. Quiero estar a tus pies, Padre. Nunca dejas de ser, pues tú eres aquel que sin importar que me amas. Yo creo en tu poder, Jesús de Nazaret. Quiero estar a tus pies, Padre. Nunca dejas de ser, pues tú eres aquel que sin importar que me amas. Ese eres tú, Señor, tú me amas. Oh, sin importar mi pasado, me amas. Oh, sin importar lo que hice, me amas. Sin importar cada error, sin importar mis pecados, tú me amas. Señor, tú no me rechazas, tú me aceptas. Señor, no me rechazas. No importa lo que hice, no importa lo que dije, no importa cuánto huí, Señor, tú me sigues amando. Señor, tú eres un buen padre. Tú eres un buen padre. Tú eres un buen padre. Señor, tú no me rechazas, no me rechazas. Oh, tú me perdonaste, tú me salvaste, me limpiaste, Señor. Y así eres tú, así eres tú. ¿Quién es aquel que me llama? ¿Quién es aquel que me da propósito? ¿Quién es aquel al que todos llaman el Hijo de Dios? ¿Quién es aquel al que todos claman? Ese eres tú, ese eres tú, ese eres tú. El camino y la verdad, ese eres tú. El que me abraza, ese eres tú, Jesús. En ti puedo confiar, en tu presencia puedo estar, en tu presencia puedo estar. Yo creo en tu poder, Jesús de Nazaret. Quiero estar a tus pies, Padre. Nunca dejas de ser, pues tú eres aquel que sin importar qué